En la tumultuosa historia de Europa del Este, un nombre permanece fijo en el centro. Constantin Brâncoveanu, un gobernante de reconocida sabiduría y piedad, permaneció leal a su fe, enfrentándose incluso a las adversidades más graves. Su narrativa no es solo de inspiración, sino una ilustración de lealtad decidida a los principios religiosos. Constantin Brâncoveanu nació en 1654, una época en la que Europa del Este estaba situada en un entorno geopolítico traicionero. El primer reinado de Brâncoveanu está marcado por la búsqueda de la paz y la tolerancia religiosa, esforzándose por mantener el equilibrio en medio de peligrosas dinámicas de poder. Sin embargo, su destino cambiaría radicalmente cuando el Imperio Otomano, la potencia preeminente de Europa del Este, exigiera su conversión formal al Islam. Negándose a renunciar a su fe, Brâncoveanu sufrió una cruel captura por parte de los otomanos en 1714, junto con su familia. Lejos de disuadir su determinación, esta opresión solo fortaleció su determinación, solidificando su estatus como principal defensor del cristianismo ortodoxo en la región. Mientras estaba en cautiverio otomano, Brâncoveanu escribió oraciones y reflexiones profundamente conmovedoras, exhortando a sus compañeros de prisión a mantenerse decididos en su fe. Sus palabras fueron faros de esperanza en tiempos de desesperación, guiando a sus compatriotas hacia la renovación espiritual y la firmeza. Después de varios años de incesante presión, tortura y ofertas humillantes para abandonar el cristianismo, el camino de Brâncoveanu hacia el martirio finalmente cristalizó. El 15 de agosto de 1714, Brâncoveanu y sus 4 hijos fueron ejecutados, rechazando el llamamiento final de los interlocutores otomanos para abrazar el Islam y así salvar sus vidas. Este desgarrador sacrificio consolidó su condición de defensor de la fe. A pesar de su trágico final, Brâncoveanu se mantuvo inflexible, demostrando a los líderes de las generaciones futuras la importancia de la libertad religiosa y el deber de los líderes de proteger las creencias sagradas de su pueblo. Es esta misma resiliencia y fuerza implacable de carácter lo que hace de Constantin Brâncoveanu un símbolo perdurable de fe y esperanza. En un momento en que muchos líderes prefirieron la conveniencia a los principios, la fe intransigente de Brâncoveanu se destacó, y continúa sirviendo como un poderoso ejemplo para quienes luchan contra la persecución religiosa. Su coraje moral frente a la tiranía da esperanza a millones de personas en todo el mundo, lo que demuestra la relevancia duradera de su extraordinaria vida y sufrimiento. Su legado perduró a través de generaciones, su historia se transmitió, su martirio permaneció intacto y su mensaje recibió mayor potencia a lo largo de los siglos. Con el tiempo, su memoria se transformó en una fuerza poderosa en la lucha contra la opresión y la injusticia religiosa. A través de su ejemplo, Brâncoveanu sirve como recordatorio de que el valor espiritual y la adhesión a la propia fe pueden impulsar el curso de la historia. Constantin Brâncoveanu, el príncipe que mantuvo sus creencias a pesar de enfrentarse a la inminente amenaza de desaparición, y su coraje marcó un camino hacia un futuro mejor. El impacto de Constantin Brâncoveanu durante su vida fue evidente e inmediato en el mundo ortodoxo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, su influencia viajó significativamente más allá de las fronteras de Europa del Este, y se extendió por todo el mundo cristiano y más allá. Hoy en día, su legado sigue siendo una luz inspiradora y guía, que demuestra el profundo impacto que un solo individuo puede tener en el curso de la historia global. La vida de Brâncoveanu enseña una verdad fundamental sobre la fuerza indomable del espíritu humano. Frente a la tiranía y la opresión, es la fe en algo más primordial que cualquier poder mundano lo que permite a las personas soportar la fe en lo divino, la fe en el amor, la fe en la humanidad y, en el caso de Brâncoveanu, la fe en la libertad de religión. Es esta fe inquebrantable y este compromiso con la ortodoxia lo que definió el reinado de Constantin Brâncoveanu, y lo que continúa dando forma a nuestro mundo actual. Su historia siempre servirá como faro de inspiración, demostrando que el espíritu humano, encendido por una profunda fe y dedicación religiosa, puede resistir las mayores pruebas. En el compromiso inquebrantable de Constantin Brâncoveanu con su fe, moldeado no por la intolerancia o los prejuicios ciegos sino por creencias genuinas y fuerza espiritual, el mundo es testigo del poder duradero de la religión para sostener e inspirar, incluso frente a la adversidad. Su vida es un testimonio del espíritu humano indomable, y de los valores universales y atemporales de la fe, el coraje y la compasión. La historia de Constantin Brâncoveanu es un testimonio de la eterna batalla del bien contra el mal, un testimonio de la fuerza de las convicciones religiosas, y un llamado a defender lo más sagrado, incluso en medio de la adversidad. Su legado nos recuerda a la nobleza del sacrificio por el bien común que trasciende el tiempo, la cultura y el credo. A medida que el mundo siga enfrentando desafíos, la historia de Brâncoveanu seguirá inspirando a generaciones.
Seguirás siendo una fuerza potente, un recordatorio de la presencia constante de la espiritualidad que puede unir a las personas, y el coraje que podemos obtener de ella, dando forma al mundo hacia una existencia más armoniosa. Desde el siglo XVII hasta la actualidad, Constantin Brâncoveanu sigue siendo una figura siempre inspiradora por su extraordinaria resistencia y profunda espiritualidad. Se debe contar su historia para enfatizar la fuerza espiritual inquebrantable que nos une a todos en nuestra búsqueda de la paz y la armonía en este mundo en constante cambio. La fe de Constantin Brâncoveanu no fue un acontecimiento aislado en la historia, sino parte de un cuerpo más amplio de mártires y santos. Su vida es un hilo conductor de un gran tapiz de perseverancia, que añade color, profundidad y significado a la experiencia humana. Esta es una historia de amor, sacrificio y redención definitiva, una historia que reverberará a lo largo de los anales del tiempo. El coraje de un hombre para defender sus creencias, y su dedicación a la verdad frente a una opresión intolerante tiene de hecho el poder de alterar el curso de la historia. Si se recuerda y se canaliza positivamente, el legado de Brâncoveanu puede convertirse en el catalizador de una sociedad más libre, más tolerante, justa y equitativa que respete las creencias religiosas de todos sus habitantes. La historia de Constantin Brâncoveanu reafirma la verdad espiritual del renombrado teólogo tertuliano, quien dijo: «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». La fe y el sacrificio supremo de Brâncoveanu sirven como estímulo constante, renovando y vigorizando la llama de la convicción espiritual en innumerables personas de hoy. El martirio de Brâncoveanu es una historia atemporal, un tapiz tejido con hilos de constancia, fe y compromiso, sus hilos sembrados, no solo en la historia de Europa del Este o de la Iglesia ortodoxa, sino en el tejido mismo del anhelo de la humanidad por la libertad de pensamiento, creencia y credo. El ejemplo de Constantin Brâncoveanu es un testimonio del poder de la fe, la capacidad de soportar el sufrimiento y la persecución, y la capacidad de inspirar y liderar, incluso frente a una aparente derrota y muerte. En última instancia, es su fe inquebrantable la que nos permite ver un rayo de esperanza en los tiempos más desesperados y desafiantes. Resuelto hasta su final injusto y prematuro, el legado de Constantin Brâncoveanu continúa inspirando, desafiando y revitalizando el espíritu humano. En un mundo devastado por divisiones ideológicas y opresión sistémica, su vida y muerte sirven como potentes símbolos de tenacidad, resiliencia, fe y, sobre todo, compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. La vida y las luchas de Constantin Brâncoveanu no se limitan solo a una época pasada o a un lugar geográfico lejano. Trascienden el tiempo y el espacio, y resuenan con experiencias humanas universales de esperanza, desesperación, coraje y sacrificio. En última instancia, su vida ilumina el increíble potencial de transformación personal y espiritual para el bien de todos. En una época en la que estamos inundados de innumerables símbolos y narrativas que a menudo sirven para dividir en lugar de unir, la vida de Constantin Brâncoveanu habla de nuestro potencial humano fundamental para la unidad y la simbiosis. Es una fuente de profunda inspiración que se hace eco del anhelo universal de justicia, libertad y realización espiritual. Al negarse a sacrificar su fe incluso ante un dilema agonizante, Brâncoveanu mostró el inmenso poder de la fe personal. No solo resistió, sino que insistió activamente en un derecho humano fundamental, trascendiendo los detalles de su caso para inspirar a perpetuidad a quienes luchan por ejercer sus derechos y seguir sus conciencias donde quiera que estén. La historia de vida de Constantin Brâncoveanu atestigua el hecho de que, incluso en las circunstancias más adversas, persiste la integridad personal y el poder de la fe. Incluso en medio de fortunas fugaces y luchas definitivas, al defender la defensa de los derechos religiosos y los valores morales universales, Brâncoveanu perduró como un ejemplo de la resiliencia y profundidad del espíritu humano. A pesar de ser parte de la historia, la narrativa de Brâncoveanu está lejos de terminar. Su determinación de resistir, sus valientes principios y su máximo sacrificio son tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. Nos guían hacia un futuro construido no sobre la discordia y la división, sino sobre la unidad y el respeto por las creencias individuales. La vida de Constantin Brâncoveanu, como una estrella radiante contra el lienzo resplandeciente del tiempo, ilumina el camino hacia la introspección, el crecimiento espiritual y la rectitud moral. Su compromiso inquebrantable con los principios imparte lecciones sagaz, inspirándonos a poner en primer plano la integridad personal, la resiliencia, la fe y la búsqueda de la justicia, incluso en las circunstancias más difíciles. El legado de Constantin Brâncoveanu es una prueba de que un hombre sincero, armado de fe y compromiso inquebrantable, puede eclipsar la oscuridad del opresor. Mientras se cuente su historia, se aprecie su memoria y se siga su ejemplo, será un faro de luz que nos guiará hacia un mundo impregnado del espíritu de tolerancia y respeto por todas las religiones. Al morir por su fe, Constantin Brâncoveanu demostró la profunda capacidad humana para ejercer un coraje indomable frente a obstáculos imposibles.
Incluso cuando su cuerpo se rompió, su espíritu permaneció inflexible, sirviendo como un testimonio duradero del potencial del espíritu humano. Está inmortalizado como símbolo de resiliencia espiritual y desafío frente a la tiranía. Hoy en día, el legado de Constantin Brâncoveanu continúa resonando en los pasillos de la historia, sirviendo como un conmovedor recordatorio de la importancia de preservar los derechos individuales, incluida la libertad religiosa. Su fe inquebrantable y el coraje que demostró contra obstáculos abrumadores continúan inspirando tanto a individuos como a sociedades en su lucha contra la opresión y la injusticia. De la historia de Brâncoveanu se hace evidente que la fe privada puede movilizar una respuesta pública extraordinariamente poderosa. Aunque era un príncipe humilde, demostró que las cosas que apreciamos más, las cosas que encienden un fuego dentro de nosotros, pueden provocar movimientos y conducir al tipo de cambio monumental que altera dramáticamente el curso de la civilización. El testimonio del heroísmo de Brâncoveanu reside no solo en su negativa a abandonar su fe, sino también en su continuo compromiso de fe, justicia y perdón incluso después de haber sido encarcelado y torturado injustamente. La historia de su vida proporciona poderosos ejemplos no solo de sacrificio personal, sino también de la abrumadora capacidad humana de resiliencia, regeneración y esperanza.